para la lección del día de hoy? Como habrás notado, y si tú has seguido las lecciones y has estado viendo los videos anteriormente, podrás haber notado que hemos estado viendo los atributos de Dios. Si tú no los habías visto y solo estás viendo esta clase, yo te invito a estar viendo las clases anteriores para que puedas maravillarte y conocer a Dios. En todo este tiempo hemos visto varias letras que nos van dando los atributos de Dios y nos van respondiendo la pregunta de ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y cómo Dios quiere que actúe para con eso. Ahora, hoy vamos a ver nuestra última A del abecedario. Y esta A va a ser la de abundante. Y para eso te voy a pedir que tú me acompañes usando tu Biblia y vayamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21. Vayamos para allá, y si tú no tienes Biblia por alguna razón, no te preocupes, va a aparecer en la pantalla. Entonces vamos a Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pon mucha atención en este versículo, porque este versículo va a ser tu versículo de memorización. Entonces te lo tienes que aprender muy bien. Vayamos a leerlo una vez más. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bonito versículo. Y no sé si te haya pasado a ti, y seguramente sí, pero conmigo Dios ha sido muy abundante. Y como dice el versículo, es mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero antes de comenzar esta clase, yo te quiero hacer una pregunta que seguramente también te ha pasado. ¿Alguna vez has tenido mucha hambre, pero no es como de, tengo hambre? No. Es hambre así como de, de que hasta te duele el estómago, de cuando suenan tus tripas y hacen brrr. ¿Sí? ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Son de esas veces que ni siquiera estás en tu casa y tienes muchísima hambre. Ahora, yo tengo aquí un cereal. Este cereal es un cereal de azúcar que a los niños les gusta, como a ti, y también a mí me gusta. De hecho, yo podría decir que es mi cereal favorito. Pero tengo una opción más saludable. Tengo esta opción. ¿A quién le gusta este cereal? A mí, la verdad, también yo podría decir que es uno de mis cereales favoritos. Más que otro, es la versión saludable. Ahora, tú que tienes muchísima hambre o has tenido muchísima hambre, ¿sería suficiente alguno de estos dos cereales? ¿Tú crees? Con lechita, así, con este tiempo de calor, con lechita fría. Uy, sí. Tal vez sí. ¿O qué te parece esta opción? ¿Qué te parece si tú, teniendo un montón de hambre, te doy una manzana? Es saludable, es súper nutritiva, tiene vitaminas, tiene fibra y acompañada te la doy con agua. ¿Te late? ¿Crees que sería suficiente? ¿Te llenarías nada más con eso? Probablemente, si eres de los niños que comen muy poquito, sí sería suficiente. Ahora, si eres de los niños o niñas que comen mucho, como yo, tal vez no sería tan suficiente. Tal vez 2 platos de cereal podría ser. Cabe aclarar que yo me como solo uno, ¿O qué te parece si, a pesar de que tienes mucha hambre, yo te doy estos dulces que tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 dulces. ¿Tú crees que eso sería suficiente? Repito,
Probablemente sí sería suficiente en el momento. Tal vez nos quitaría el hambre en ese momento. Al rato nos tendría que dar más hambre, pero en ese momento nuestro estómago estaría en paz y ya no haría de las tripas. Ahora, ¿tú crees que con esta caja de cereal de Fruits Loops o la de Special Cake o solo esta manzana pudiera ser suficiente para una multitud? Imagínate solo partir esta manzana para 100 personas. ¿Crees que se pueda? Nos tocaría como de a un cachitito. Y esta agua también tiene que alcanzar para todos. ¿Sería suficiente? Por supuesto que no. Pero yo hoy te voy a contar una historia donde fue suficiente solo el alimento que traía un niño. Para eso yo te voy a invitar a que me acompañes a Marcos 8, ahí en tu Biblia, Marcos, Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero vamos a Marcos. Marcos capítulo 8, recuerden que es el número grande, y vamos a ir a los versículos 1 al 9. Repito, Marcos 8, 1 al 9. ¿Qué dice este pasaje? Te voy a invitar que si tú tienes tu Biblia o tú estás viendo este video, que también va a aparecer en tu pantalla, lo puedas leer conmigo, ¿vale? Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Hagamos una pausa. ¿Alguna vez tú has andado por el centro y has visto a esas personas que están en la calle y están pidiendo dinero, o esos niños que van en el semáforo y te piden $1 para el taco, o esos vagabundos que tú ves en la calle comiendo? Hace tiempo yo trabajaba y en la tienda donde yo trabajaba, justo en la esquina, siempre iba un vagabundo, un señor que no tenía casa y que vivía en las calles, y pues él no se bañaba, él tampoco trabajaba, él, a pesar de todo, sí estaba mentalmente, podríamos decirlo bien, pero todos los días iba a ir. Ahora, él todos los días, tal vez algún changarrito de por ahí, le daba y le regalaba una torta. Una vez, yo, mientras estaba trabajando, se me ocurrió asomarme por la ventana y yo tuve compasión de ese hombre. Y yo me puse a pensar, ¿cómo sería mi vida si yo estuviera en una situación así? Ahora, terminando ese día, mi jefe y yo fuimos a regalarle comida a este pobre vagabundo que no tenía qué comer ese día, porque justo ese día nadie le había dado comida y tenía hambre. No olía muy bien, no era un olor muy agradable, pero ambos, mi jefe y yo, tuvimos compasión de esta persona. Ahora, en la historia vemos que no solo era una persona, sino que eran muchas personas. Dice que ahí que era una gran multitud. Ahora, dice Jesús que Él tuvo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, no era como yo en el trabajo, un día y al día siguiente, tuve compasión. No. Esta gran multitud llevaba 3 días con Jesús y dice que el Señor tuvo compasión porque no tenían nada que comer, no tenían ni siquiera una manzana que partir en 100. Ahora, tal vez después de 3 días, tal vez la gente sí estaba muy hambrienta,
Nosotros no desayunamos y tenemos mucha hambre en la hora de la comida. Imagínate no comer por 3 días. Pero bueno, continuemos la lectura. Dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, y pues algunos de ellos han venido desde lejos. Espera, ¿qué? O sea, no era como el vecino de al lado, no era como de, se terminó la plática y cada quien a su casa. No. Algunos venían de lejos. Eso significaba que tenían que viajar. Ahora imagínate, después de haber no comido durante 3 días y viajar sin algún alimento en tu panza. Uy, no se lo recomiendo a nadie. Con razón aquí dice que se desmayarían. Continuamos leyendo. Dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Te acuerdas que te había dicho que si podíamos partir esta manzana en 100 pedazos? Lo cierto es que yo te dije que tal vez nos tocaría como de a una migajita. Tal vez un poquito más, por alguno que deje ahí un restito, tal vez. Pero ahora imagínate, 7 panes para una gran multitud. Realmente esta multitud era de 5,000 personas. 7 panes, 5,000 personas. O sea, no te iba a quedar ni una migajita para ti. Y estas personas no es como que desayunaran en la mañana, llevaban su almuerzo. No, estaban hambrientas, dice 3 días. Y solo 7 panes. Pero el Señor ahí dice que habiendo dado gracias, partió los panes y les dijo a sus discípulos que los pusieran delante. Y así lo hicieron. Ahora todavía no terminamos de leer, volvamos a la lectura. Dice, tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Yo les dije que eran como 5,000, pero aquí la Biblia dice que eran como 4,000 personas. Y solo tenían 7 panes y algunos pececillos. Ahora, ¿tú crees que eso hubiera alcanzado para 4,000 personas? Yo creo que no. Al menos si yo lo hubiera hecho, no. ¿Alguna vez han partido pastel en algún cumpleaños? Y si no lo han visto, chequen a sus mamás en algún cumpleaños o cuando se podían reunirse en los cumpleaños. Era muy chistoso porque llegaba el pastel y eran más invitados que pastel, ¿no? Y entonces a la mamá o a la persona que le tocaba partir el pastel tenía que hacer maravillas con ese pastel, porque empezaba algunos a darles así un pedazote de pastel, pero ya cuando decía, ¿cuántos me faltan? Y decían como 20 o 15 o algo así, empezaban las rebanaditas así, como obleas. ¿Tú has comido obleas? Así delgaditas, así empezaba la rebanada de pastel, así casi como el suspiro, el rocío de la mañana. Algo así yo me imagino, pero realmente aquí dice que ellos, en el versículo 8 dice, y comieron y se saciaron. ¿Sabes? Es como si ellos hubieran comido un gran plato de cereal. Yo me imagino. Imagínate, yo creo que ellos comieron Fruit Loops, Special Cake, la manzana, el agua,
los dulces y todas las cosas. Imagínate, se saciaron, estaban satisfechos, barriga llena. Y todavía dice la Biblia que sobraron, ¿cuántas canastas? 7 canastas, ¿te imaginas? No. De verdad que ahí podemos ver en esta historia que realmente había abundancia. Ahora, quiero enfatizar que en esta historia la gente estaba hambrienta. No había tienditas cerca como la tienda de la esquina aquí, típica de México, típica de las calles. Hay una tiendita en la esquina. No había. No era que estaban aquí, que eran tus vecinos que te vinieron a visitar y se iban a su casa. No, ellos viajaban, estaban en un desierto y no había suficiente comida, al parecer, para satisfacer el hambre de toda esta gente. Pero Jesús fue capaz de proveerles suficiente comida, y no solo comida como la manzana, comida física, comida que de verdad la muerdes y pasa a tu estómago y de tu estómago, hace la digestión y todo eso. No, era comida tanto física que sí te nutre como comida espiritual. Jesús fue capaz de proveer estas dos tipos de comida para satisfacer a la gente que estaba. Ahora te quiero invitar a acompañarme a Juan, el Evangelio de Juan, unos libros más adelante. Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué dice ahí? Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! ¿No les ha pasado que ahorita, actualmente, hace mucho calor? Pero yo al parecer tengo mucho calor y los días son muy calurosos. Y como ahorita yo tengo sed, así que voy a tomar agua. No, de verdad está muy rica. Y te es satisfactorio al cuerpo. Ahora, esta botella que yo tengo aquí, solo le caben 500 mililitros. Obviamente, esta botella, el agua de esta botella se va a acabar. Conforme yo la vaya tomando, se va a ir acabando. Y una vez que se acabe, como todavía no acaba el día, probablemente yo voy a volver a tener sed. Pero la botella ya no va a tener agua. Lo mismo pasaba aquí, dice el versículo. Respondió Jesús y dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora, esto lo dijo en el contexto de Jesús estaba con una mujer samaritana y el agua la iban a sacar de un pozo. Entonces las mujeres iban y sacaban con su cantarito, digamos así como ahora nosotros lo haríamos, del garrafón con una jarra, pero ellas iban con su cantarito al pozo a buscar agua. Y el Señor le dijo que cualquiera que bebiere de esta agua como la que tú y yo tomamos, dice ahí que íbamos a tener sed. Una vez que se acabara esta agua, íbamos a seguir teniendo sed. Nuestro cuerpo necesita agua para poder vivir. Pero Jesús no hablaba de esta agua en el siguiente versículo. ¿Qué dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Hay un corito, bueno, no es un coro, es un himno en la iglesia que cantamos que se llama Hay un precioso manantial. Y yo no sé si tú lo has escuchado y dice así. Perdón si se me salen los gallos, ¿eh? No calenté la voz para este momento. Pero dice así. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge. ¿Sabes? Quien escribió este himno, Hay un precioso manantial, se llama William Cowper. Él tenía varios episodios de melancolía. Él tenía una sed increíble, pero él no lo sabía. Él, en estos episodios, llegó a tener que internarse en un manicomio. El manicomio es para personas que mentalmente están mal. Algunos los llaman locos, los que se encuentran en ese lugar, ¿sabes? Entonces, William Cowper llegó a un manicomio. Tiempo después, él estaba en alojamiento total y él, mientras estaba en el jardín, en el estudio en su jardín, él conversaba con los pájaros y escribía poemas. Y fue un día que un pastor llamado Juan Newton llegó a él y él explicó lo que él necesitaba, lo que iba a saciar esta sed como Jesús a la mujer samaritana. Y él le habló del Evangelio y es entonces cuando William Cowper escribe este himno y escribió 284 himnos más, pero él escribe donde dice que hay un precioso manantial. Y es un bonito himno que habla sobre que el Señor nos purifica y nos va a purificar a cada uno que entregue su vida a Él. Ahora, esto pasó con la mujer samaritana. Vimos cómo Dios es abundante porque Dios no se aferró o no le dijo, no, pues tienes que sacar más agua del cántaro a la mujer samaritana, sino que Él le dio más allá de lo que necesitaba y entendía, como bien decía nuestro versículo, porque la mujer samaritana tal vez solo necesitaba esta agua, pero el Señor vio más allá y vio que lo que ella necesitaba realmente era arrepentirse de sus pecados y vivir para Cristo. Ahora, vemos también cómo Dios es abundante y cómo Dios proveyó de alimento para las 5,000, 4,000 personas, pero proveyó de alimento tanto espiritual como alimento físico. Te voy a invitar que me acompañes ahí a Jeremías, el libro de Jeremías, el capítulo 2, Jeremías 2, Jeremías 2:13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Ahora, ¿cuál es esta fuente de agua viva que Jesús le hablaba a la mujer samaritana? Bueno, es esta fuente que nunca se acaba, es este manantial
que nunca se acaba. El Señor sabía que esta agua no era suficiente y que sí se siente rico cuando tenemos mucho calor tomarla y cómo pasa por nuestro cuerpo, pero que eso para la vida eterna no iba a ser suficiente. Y entonces el Señor habla de esa fuente de agua viva que va a satisfacer nuestras necesidades. Y entonces aquí es cuando el amor de Dios fluye en nosotros. Y entonces es cuando esa agua viva, cuando Dios mora en nuestros corazones, fluye a través de nosotros y nunca se acaba. Ahora, ¿eso va a ser suficiente para cumplir o cubrir todas nuestras necesidades? Sí. Dios es suficiente, y no solo es suficiente, sino que Dios es abundante, porque Él, como dice nuestro versículo, Él da más de lo que necesitamos o de lo que nosotros podemos entender. Ahora, yo podría pensar que con esta agua es suficiente, o con el cereal de hace rato era suficiente, y probablemente sea suficiente por ese momento para satisfacer esa sed, esa hambre que nosotros tenemos, pero realmente lo que va a satisfacer nuestra vida, nuestro día a día, es el Señor. Y no hay otra fuente de agua viva, no la hay y no la habrá. ¿Quién es el único que puede satisfacer? Dios. Él es suficiente únicamente, Él es más que suficiente. Y hay una palabra especial que significa que Dios es más que suficiente para satisfacer todos nuestros deseos, y es que Dios es abundante. Para eso, yo te invito a que regresemos a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20, recuerda que es nuestro versículo de memorización, que dice así: y aquel que es poderoso, y vimos que sí es poderoso, vimos que Dios tiene poder, y lo pudimos ver en la historia de la alimentación de los 5,000. Él es poderoso. ¿Quién más pudo satisfacer a una gran multitud con solo 7 panes y 2 peces? ¿Quién? ¿Quién más podría haber hecho eso? Solo Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por ti y por mí, por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre. El único que debe recibir la gloria, el único que es suficiente, el único que es abundante en nuestra vida, es Dios. Ahora vamos por último a Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Es muy bonito porque esto es una promesa. Dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y pon atención en esta parte. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. La salvación es gratis, es totalmente gratuita. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte en tu corazón, creer en Él y dejar que Él actúe y more en tu vida. Es esa agua que tú y yo necesitamos, que este mundo en el que vivimos necesita.
y que nada va a ¿cuál es la palabra? Suplementar, digámoslo así, suplantar o cambiar o sustituir, esa es la palabra que quería usar, sustituir a Dios. Nada ni nadie, ni el agua, no hablamos de la sed literalmente cuando tenemos mucho calor, sino esa necesidad en nuestra vida de tener al Señor, de poder tener la vida eterna, es esa paz que nosotros necesitamos día con día, y que ese amor, esa misericordia, esa felicidad, todas las cosas fluyen a través de nosotros y son abundantes en nuestra vida. Podremos tener muchos cereales de todos los sabores que tú tengas, un montón de garrafones con agua, podremos tener lleno nuestro refri, llena nuestra cocina, podremos tener muchos juguetes que nos podrán hacer muy felices, podremos tener todo lo que tú quieras, pero nada de eso va a ser suficiente al final de cuentas. Porque el único que puede satisfacerte, el único que puede abundar y darte esa satisfacción en tu vida, es Dios. Y si tú no tienes este regalo aún de la salvación, yo te invito a que tú vayas con tu mamá, con tu papá, o puedas marcar a algún hermano de nuestra iglesia, a hablar con tu tía tal vez también, con algún familiar que tengas ahí, y poderle decir que cómo es que tú puedes llegar a tener este hermoso regalo, cómo es que tú puedes llegar a tener esta fuente de agua viva, y que ellos puedan guiarte con más calma y que tú puedas obtener este regalo de la salvación, esta agua viva en ti. Y si tú ya la tienes, ¿qué estás haciendo con esta agua? No significa que porque ya la tenemos no tengamos sed o no necesitemos alimentarnos diariamente. Y no hablo otra vez de la comida física, hablo de leer nuestra Biblia, de estar en comunión con nuestro Dios. Yo te invito a que si tú ya tomaste una decisión por Cristo, tú cultives esta relación con Dios, que tú puedas ir creciendo. Si tú tienes dudas, puedas ir, no sé, preguntarle también a algún familiar, a tus papás, igual, marcarle a alguien si tú tienes cómo hacerlo. Pero que no te quedes ahí estancado, que no seas un charquito, sino que tú puedas ser una fuente que da. Yo te invito a que tú crezcas. Y si no la tienes, yo te invito a que tú puedas obtener esta fuente de agua viva. Les dejo su versículo de memorización, recuerden, es Efesios 3, 20 y 21. Y nos estamos viendo pronto, chicos. Que Dios los bendiga.